Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Mega TV. Como siempre, de martes a viernes, conversamos con personas de distintos ámbitos, tratando siempre de transmitir aquello que cada persona piensa, su trayectoria de vida y, por qué no, también sus sueños, sus proyectos, sus ambiciones. Algunas veces son empresarios, otras veces deportistas, gente de la cultura. Hoy trajimos a Rafael Filisola, que tiene una larga trayectoria como político, pero también ha incursionado en los medios, así que conoce este ámbito. Incluso estuvo con nosotros acá en la media cadena de comunicación. Un gusto recibirlo. Primero su semblanza y después comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado de hoy. Rafael Augusto Filisola Serra nació en Asunción el 16 de febrero de 1968. Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, UCA, en la que obtuvo el título de abogado y en la que a su vez fue presidente del Centro de Estudiantes. Contrajo matrimonio en el año 1996 con Desiree Masi, con quien tiene 2 hijos. Participó activamente en la lucha de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay en contra del gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. Fue electo diputado por el Distrito Capital en el año 1998, siendo posteriormente reelecto en las elecciones del 2003. En ese entonces era miembro del partido País Solidario, pero en el 2007 decide crear su propia nucleación política, que se denominó Partido Democrático Progresista, y se convirtió en el presidente de dicho partido. En las elecciones del 2008, su partido político formó parte de la Alianza Patriótica para el Cambio, que llevó al poder a Fernando Lugo. Mientras tanto, Rafael Filisola era electo como senador de la República. Tras la asunción de Fernando Lugo al poder el 15 de agosto del 2008, lo nombró como ministro del Interior. Filisola renunció a su banca en el Senado y durante su gestión se metió de lleno en la lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Fue destituido el 16 de junio del 2012 junto al entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre. Fue candidato a vicepresidente del Paraguay en las elecciones generales del Paraguay en el año 2013. Fue electo senador nacional del Paraguay en las elecciones generales del 2023. Asumirá el cargo el 1 de julio de este año. Bueno, estimado Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Mario, bien, Mario. Después de una campaña. Nada, gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo acá, que fue mi casa por un tiempo. Sí. Disfruté mucho de ese tiempo que compartí micrófono con algunos periodistas acá de la casa, así que muy contento. Bueno, sí, claro que sí. Te das cuenta que uno hace un recuento y no pocos políticos han tenido o siguen teniendo o van y vienen también al periodismo y del periodismo. Y parece que eso no fue solamente ahora, ya de la historia del Paraguay me dicen que hubo esa interacción entre el periodismo y la política, ¿no? Sí, sobre todo, fíjate en los primeros medios de prensa, después de la guerra del 70, en general los políticos importantes, políticos y pensadores, porque también la intelectualidad, la actividad intelectual estaba muy vinculada a la actividad política, y normalmente políticos importantes lideraban medios de prensa. Es cierto. El debate público se hacía muchas veces a través de medios de prensa, con mayor o menor nivel, con mayor o menor altura, pero se hacía, se escribía. Un Cecilio Gá, un Blas Garay, todos escribían, todos tenían mucha presencia en el periodismo de la época, ¿no? Todos. Y después también ya en nuestro tiempo más cercano, qué sé yo, Fon Prieto hizo mucho medio de comunicación. Sí. Euclides mismo, ¿no? Euclides. Sí, que se volvió así una figura mediática. Pero bueno, en tu caso tomaste la decisión de volver de lleno a la política, te presentaste a una elección difícil, dura, con un resultado que todavía está en cuestionamiento inclusive. ¿Cuál es la primera evaluación que hiciste de esto que pasó el 30 de abril? Mira, como vos decís, es todavía muy prematuro para sacar conclusiones. Lo primero que podemos decir es que no fue posible la unidad de los sectores que querían el cambio. Nosotros mirábamos, antes de empezar las elecciones, mirábamos las encuestas y más del 60% de la gente decía que quería un cambio, que no le iba a votar a los mismos que estaban.
Ahora, evidentemente, o sea, ¿qué es lo que quería la gente concreta o qué entendía la gente concretamente por el cambio o quiénes le representaban era una cosa más compleja? O sea, se habla mucho de la oposición, pero en realidad hay oposiciones en Paraguay. O sea, Sí. no se puede hablar de una oposición, hay sensibilidades distintas. Y bueno, la concertación empieza como un proyecto muy amplio, ¿verdad? O sea, le teníamos al Lugo, le teníamos a los partidos progresistas, le teníamos a partidos más conservadores como Patria Querida, Sí. Hagamos. El propio Payo estuvo. El propio Payo estuvo al principio. El escenario cambia un poco, bueno, Payo mismo en un momento dado y sin dar mayores explicaciones se sale de la concertación. Creo que también un golpe importante para la concertación fue este problema de salud que afecta al expresidente Lugo. Totalmente. Creo que otro había sido el resultado si teníamos al presidente Lugo haciendo campaña, trabajando por la concertación, que era lo que todos esperábamos. Claro. Eso como que es algo que no se discute mucho. Todavía no se puso eso en la evaluación, pero es muy fuerte. Pero yo, inclusive, yo no sé si ese espacio que creció dentro, vamos a decir, dentro del sector independiente, esa gente que le votó a Paraguayo Cubas, por ejemplo, se hubiera comportado de esa manera si lo teníamos a Lugo con nosotros, comprometido, hablando, pidiendo el apoyo para la concertación. Creo que habría sido un escenario bien distinto. Sí, totalmente, porque todo esto es todavía preliminar, como decíamos, ya que se está terminando inclusive de juzgar esta elección. Y hablando de juzgar, vos sos abogado, tenés mucha experiencia también, estos cuestionamientos de fraude generaron mucha crispación. Yo siempre digo que siempre hay que atender el reclamo, ¿no? Claro. No se puede decir, no, es una macana, ¿verdad? No corresponde. Ahora, tampoco hubo una presentación ordenada de pruebas y nos quedamos ahí con la duda de que siempre pasan cosas raras en nuestras elecciones. Está el voto inducido, están las presiones a los empleados públicos, está la utilización del aparato del Estado. Eso está. Claro. Pero ahí un fraude generalizado es más difícil comprobar, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos evidencias o elementos de juicio que señalen que hubo un fraude generalizado. Yo personalmente creo que el juzgamiento final va a ser coincidente con los resultados finales, van a ser coincidentes con esos resultados preliminares. Ahora, hay un elemento que creo que la justicia electoral o las autoridades de la justicia electoral no están sopesando debidamente. El uso de máquinas de votación requiere un cuidado adicional. O sea, una cosa es que vos estés viendo cómo se están contando los boletines de voto y otra cosa es que una máquina cuente los votos e imprima el certificado, porque todo el proceso que se está haciendo ahora se está haciendo sobre la base de lo que contabilizó una máquina e imprimió una máquina. Correcto. Entonces, hay gente, hay muchos técnicos, creo que los técnicos más reputados del país en materia informática señalan que esos equipos, como todo equipo informático, es manipulable. Sí. No digo que hayan sido manipulados, digo que mucha gente señala que son manipulados. Claro, ahí se instala Hay la una duda. controversia. Y en medio de todo esto, vos tenés, qué sé yo, que un 60% de la población votó en contra de la persona que tiene más votos. Un 60% de la población quería un cambio. Sí. Entonces, es obvio que existe una frustración. Y es lógico que exista desconfianza. Entonces, si hay desconfianza, creo que la justicia electoral debió haber optado por hacer un esfuerzo más grande por transparentar, y no sé por qué hubo tanto empecinamiento en el tema de no divulgar o de no publicar el contenido del sobre 4 y lo hubiesen hecho, hubiesen tomado algunas muestras y bueno, y con eso dar tranquilidad, que es lo que pidió la concertación a través de sus representantes. Claro, esto que decís es fundamental porque al haber un 60% que no votó por los que ganaron, todos esos creen de que en realidad pudieron haber ganado ellos. Claro. Y ocurre algo muy raro porque el tercero dice yo gané. Claro. Ni siquiera el segundo, ¿verdad? Claro. Es interesante lo que ocurrió y además un elemento que hay que agregar, Rafael, como nunca antes tuvieron mucha participación las redes sociales. Sí. Cada vez más grande, ¿no? Sí. Que algo que hay que estudiar también en su momento. Vos te das cuenta que toda la campaña Cruzada Nacional fue prácticamente a través de esos medios. A través de esos medios y llegaron a mucha gente. Sí. Llegaron a mucha gente. O sea, no se puede desconocer que mucha gente confió en ellos.
Claro. Entonces, si ellos tienen dudas acerca de los resultados y le dicen a la gente que les votó que ellos desconfían de los resultados, para mí es una torpeza no realizar todos los esfuerzos suficientes. Además que estamos hablando de esfuerzos mínimos, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando de transparencia, estamos hablando del artículo 28 de la Constitución. Creo que uno de los avances más importantes que hemos logrado en estos años de democracia es avanzar en materia de transparencia, de divulgación de información pública. Ahora, ya la semana pasada la justicia electoral dio su veredicto, dijo no se va a revisar más nada. Así se va a mismo. seguir el proceso. ¿Todavía hay instancias, vos que sos abogado, que se pueda recurrir eso? Y en teoría sí, se podría recurrir ante la Corte Suprema. Ahora, yo no creo que nadie lo vaya a hacer. Yo no creo que, a no ser que lo haga la gente de Cuba, ¿verdad? La concertación no creo que lo haga. Ni en virtud de la ley de acceso a la información. Sí, en virtud de la ley de acceso a la información se puede, sí, eso sí se podría hacer. Porque hay recursos ya presentados en ese ámbito. Bueno, sí, yo no sabía que había ya recursos concretos, pero sí, ahí la justicia ordinaria debería ordenar el acceso a, no sé si a todo o a algunos. Habrá que ver cómo hacerlo, ¿verdad? Porque también estamos hablando de mucha información y de mucha documentación. O sea, claro. Ahora, el problema, acá nomás se va a generar un problema porque... todo el mundo va a pedir. Claro, todo el mundo va a pedir, pero sobre todo, ¿qué efecto va a tener? Es decir, la justicia electoral ya dio por cerrado ese capítulo. Y bueno... y conociendo nuestra justicia ordinaria puede tomar años la respuesta. Y puede tomar años. Los precedentes que tenemos, de hecho, llevaron bastante... Yo mismo fui, ¿te acordás que fui impugnado y mientras se entendía en la corte... pasó todo mi periodo de intendente. Claro, así mismo. Nunca se resolvió, entonces fui por la lista. Y después rechazamos porque ya no tenía sentido tratar el fondo. Claro, medio kafkiana también nuestra justicia, como bien sabemos, Rafa. Vamos a hacer la pausa porque esto recién comienza, tenemos todavía 3 bloques más para hablar, pero aparte de este análisis, lo que espera no es un desafío menor, porque se será oposición ahora, pero con más desventaja que casi Así nunca mismo. antes, Rafael. Totalmente, sobre todo el tercer espacio. El tercer espacio queda muy golpeado. Muy golpeado por, a lo mejor en números, el Cruzada Nacional tiene una cantidad importante de parlamentarios, pero hay una absoluta incertidumbre de cuál es la forma en que ellos van a actuar. O sea, no tienen un programa, no tienen una línea. Así que, son antisistemas. Así que, claro, es muy difícil pensar que se pueda llevar adelante un programa con ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos, en el Parlamento tenemos la necesidad y tenemos la obligación de tratar de generar mayorías en torno a iniciativas, en torno a políticas. Y por un lado hacer el debido contrapeso que se tiene que lograr desde el Congreso para que exista una división de poderes, un equilibrio de poderes efectivos, pero por otro lado también tratar de generar un ambiente para que se desarrollen políticas tendientes a mejorar la situación de la gente. La gente pasó muy mal en estos últimos años. Estamos saliendo de la pandemia que acabó con muchas vidas. Se arruinaron personas, familias, negocios, se perdieron empleo. Si no se responde a eso, Rafa, cualquier resultado, me lo dijo Galeano Perrone, Horacio, hasta la victoria más grande puede terminar en derrota. Quiero hablar un poquito más profundamente de eso a la vuelta de la pausa, y sobre todo aquello que dijo Rafael que me quedó grabado. Hay muchas oposiciones, inclusive el propio Partido Colorado genera rápido su propia oposición. Quiero charlar un poco sobre eso también con nuestro invitado hoy, el senador electo Rafael Filisola. Ya volvemos. Rafael Filisola comenzó muy joven su carrera política. ¿Cuál fue tu primer cargo electoral? ¿Diputado? Electoral diputado en el 98. Esta es mi cuarta elección. Mi cuarta elección. ¿Tu cuarta elección? Esta es mi cuarta elección para el Congreso. Y también ocupaste varios cargos en la administración del Poder Ejecutivo. En realidad en el Poder Ejecutivo solamente ministro del Interior. En el Poder Ejecutivo. O sea, los cargos anteriormente fui electo 3 veces para el Congreso, la tercera vez para el Senado. Ahí no llegué a jurar, renuncié antes de jurar para asumir el Ministerio del Interior.
Sí. Y bueno, posteriormente, después fui candidato a vicepresidente, que perdimos esas elecciones con Efraín. Y bueno, y esta es desde el 2013 no me postulaba a ningún cargo hasta ahora que me postulé para el Senado nuevamente. Te mantuvieron bien distraído también con los temas judiciales, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Y siguen. Dedicando mucha energía. Es un tema que... Sí, pero también me dediqué a aprovechar, o sea, volví también le dediqué más tiempo también a la universidad, también a mi carrera de abogado, así que... Dos cositas rápidas que quedaban un poco del otro bloque. Por un lado, Efraín. Hay como una especie de catarsis. Sí. Efraín tiene que irse, Efraín tiene que autoflagelarse, Efraín tiene que... Bueno, es muy clásico en la política. Al perdedor siempre se le echa todas las culpas. Hasta puede ser que muy merecidas algunas de ellas. Pero en realidad el problema es más profundo que una sola persona. O sea, toda la propuesta, toda la oferta tuvo problemas en ser aceptada por el electorado. Sí, en realidad... esta es una construcción colectiva. La concertación fue una construcción colectiva donde a ninguno nos satisfizo del todo, ¿verdad? Cada uno tenía su idea de cómo tenía que ser la concertación. Sí. Pero se tomaron decisiones básicas. Lo primero es, bueno, nos ponemos de acuerdo en quién va a ser el candidato, entonces hagamos unas elecciones internas a padrón abierto, y hagámoslo a padrón abierto. Que nunca se había hecho antes. Claro, para que todos tengan iguales oportunidades. Porque decía de repente, a ver, pero si hacemos con los padrones los partidos, el Partido Liberal, los candidatos liberales van a tener una ventaja enorme sobre los demás candidatos. Entonces se dijo, bueno, y hagamos a padrón abierto, que puedan votar los independientes e inclusive las personas afiliadas a aquellos partidos que no forman parte de la concertación. Yo creo que la concertación fue un esfuerzo importante y logramos incluir a todos los partidos de oposición con representación parlamentaria. O sea, eso es un logro que no tiene precedente. Ahora, después fuimos teniendo algunos golpes que no podíamos preverlo, ¿verdad? El hecho de no contar lo que te mencionaba, ¿verdad? Claro. El hecho de que uno de los artífices de la concertación, que fue uno de los impulsores, que fue Fernando Lugo, un líder importante de este país, ¿verdad? No haya tenido un problema de salud, fue un golpe importante. Bueno, y también la emergencia de una candidatura que se conectó con un sector importante de la población, como la de Cuba, definitivamente nos dividió los votos. O sea, eso es muy claro cuando ya pasó anteriormente, qué sé yo, con Caballero Vargas, con Pedro Fadul, o sea, no es una historia nueva tampoco. No, podemos decir que hay cosas que ya hemos visto en la política paraguaya y que también hay que asumir como errores reiterados. También se dispersó muchos votos con las listas que se fue multiplicando a nivel de parlamentario, ¿no? Sí, ahí también habíamos hablado desde un principio, después de las municipales habíamos analizado los resultados y nos encontramos con que los votos del Partido Colorado y de la oposición eran más o menos equivalentes. O sea, no había mucha distancia. Cierto. Sin embargo, el Partido Colorado creció enormemente en cantidad de concejales y el Partido Liberal creció un poquitito, muy poco, y el tercer espacio se desplomó. Así ya pasó hace 2 años. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos decían los técnicos? Técnicos, cientistas políticos, sociales que estudiaron esto, nos decían... la dispersión, y esto no es ninguna genialidad tampoco, porque esto está muy estudiado en la ciencia política, que la dispersión perjudica a los sectores políticos. O sea que hay que tratar de unificar listas. Esto pasó ahora el domingo que hubo elecciones para constituyentes en Chile, pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? No es que el gobierno se desplomó ni la ultraderecha tuvo, sencillamente también hubo un poco de esto, ¿verdad? Hubo un poco de dispersión. Así que no era un capricho tratar de unificar listas, y en un principio, salvo Patria Querida, que desde el inicio dijo que no, que ellos iban solos, pero los demás sectores estábamos con hacer una sola lista, una lista unificada. Pero al final, bueno, se generó otra alianza con el Encuentro Nacional y también el Frente Guasú decidió ir por su lado, estábamos avanzados también con ellos, pero decidieron ir por su lado. Y bueno, y por eso no fue posible presentar una sola lista. Claro. Quizás si hubiésemos logrado eso, por ejemplo, hubiésemos podido tener un solo número
En vez de tener... tantos números y estábamos listas y hablando, nosotros teníamos que decirle a la gente, para votarle al presidente, votar lista 3, para el gobernador lista 3, pero para el Senado lista 2 o lista 9 según Sí. el caso, o lista 8 según el caso. Y de vuelta cada uno te decía el número de Y otra preferencia. vez, entonces... Era difícil. Yo te cuento que tuve que estudiar. Sí. Tenía un papelito que me preparó Josefina Benítez. Josefina me preparó y me dijo, acá está, así tenés que votar. Y yo, que me considero algo instruido, estudié antes de entrar, porque me costaba. Asunción, que tenía menos. Claro, Interior tenía más porque entraba Claro. concejalía y gobernador. así mismo. A ver, no quiero adelantarme, pero habría que revisar esto que se vendió primero como una especie de gran logro, que fue el desbloqueo de listas, el voto preferencial, o hay que aprender a construir mejor la propuesta. Mira, todo sistema electoral tiene ventajas y desventajas. Ajá. Y todo sistema electoral produce efectos en el sistema político. Sí. Un sistema electoral siempre va a traer determinados beneficios y determinados perjuicios. Por ejemplo, un sistema proporcional como el nuestro apunta a que haya una mayor diversidad. Un sistema mayoritario como otros apunta a que haya mayor estabilidad. Sí. Y bueno, y a mayor estabilidad, probablemente menor diversidad y viceversa. Yo creo, dicho esto, ¿verdad? El voto preferencial tiene ventajas y tiene desventajas. Y el voto electrónico también. O sea, tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Yo lo que no creo es que nosotros tengamos que estar cambiando de sistema cada rato. Claro. O sea, así ningún sistema va a funcionar. Nosotros hay un estimado de que en los últimos, desde el inicio de la democracia, se hicieron algo así como 40 o 50 reformas a la legislación electoral. Y eso es mucho. Y de repente hacemos una reforma y no está todavía consolidada y después hacemos ya otra. Yo creo que habrá a lo mejor que hacer ajustes, pero no creo que haya que salirse en este momento del sistema, porque además es muy prematuro evaluar los efectos del sistema Claro. solamente cuando se ha usado 2 veces. Lo que pasa es que el que quede derrotado es el que quiere cambiar rápido el sistema. Claro, claro. Ahora, había dicho antes de la pausa yo que, tomando tu expresión de que hay varias oposiciones, hay que incluir al propio Partido de Colorado, que ya anuncia 2 bancadas. Sí. Antes de comenzar nada ya dijeron, no, Fuerza Republicana va a tener una bancada y Honor Colorado otra. Eso le funciona muy bien a ellos, porque si bien puede producir algunos temblores en un gobierno o se le puede restar apoyo al presidente, también después ellos concentran la contestación del propio modelo que proponen, ¿no? Pero ustedes van a tener que trabajar únicamente con el grupo disidente, digamos. No, sí, claro. Claro. Eso, Que de hecho ha sido así durante el gobierno de Cartes. sí. Durante el gobierno de Cartes se ha logrado una mayoría en el Senado que le ha hecho contrapeso a Cartes, y dentro de esa mayoría había colorados. Y en el gobierno, en el presente gobierno también se logró una mayoría transversal a los partidos políticos. Y ahora yo creo que vamos a tener que hacer lo mismo. O sea, porque, como te digo, en el Congreso el éxito de una agenda depende de que se logren mayorías. O sea, uno puede ser un parlamentario distinguido, presentar proyectos maravillosos, pero si esos proyectos no se convierten en leyes y no se logran mayoría en torno a esos proyectos, Claro. El parlamentario, por más buenas intenciones que tiene, habrá fracasado. Totalmente. Y lo que decías también vos en el bloque anterior, el clima social. Claro. Estos reclamos de supuesto fraude muestran que hay un clima Claro. que se puede enrarecer cuando sube el pasaje de ómnibus, que se puede enrarecer cuando vuelvan a subir los combustibles, que se puede complicar muchísimo con otra pandemia. O sea, estamos ahí en el límite. O sea, si este grupo que ganó ampliamente, aparentemente, no responde y toda la clase política no tiene respuestas concretas, se puede complicar el panorama. Claro, acá hay una cuestión. Nosotros estamos en una situación tan delicada porque tenemos a más de 2 millones de personas en la pobreza y en la extrema pobreza. O sea, cuando tanta gente en un país no tiene nada que perder, ciertamente la situación se vuelve una situación extrema. Además, Mario, y a mí me da un poco de risa cuando la gente dice qué mal está Argentina, te dicen Argenzuela y qué sé yo. Sí. Y ciertamente Argentina tiene problemas económicos. Ahora, vos te enfermas en la Argentina o en el Brasil, ¿verdad?
o en la mayoría de los países de la región. Vos te enfermas y tenés un Estado que te va a cubrir los gastos de salud. Tenés que operarte del corazón o tenés un tratamiento oncológico y el Estado te va a cubrir. Acá estamos viendo vimos escenas en los últimos meses de mujeres en un momento delicado de su vida teniendo partos en los pasillos de los hospitales, en el piso, sin el menor respeto a su dignidad y a su seguridad y a sus derechos. Entonces, ser pobre y pobre extremo en Paraguay no es como ser pobre y pobre extremo en otros países. Esta situación es muy delicada y un poco la emergencia de un liderazgo como el de Cuba, por ejemplo, y los votos que tuvo este paraguayo Cuba, un poco se explica con esta situación. Entonces estamos en una posición bastante delicada porque por un lado tenemos que hacer oposición, tenemos que hacer de contrapeso al Poder Ejecutivo, tenemos que controlar al Poder Ejecutivo, evitar que cometa excesos, pero por otro lado tenemos que también ayudar a generar condiciones para que se den respuesta a las demandas sociales que existen en nuestro país. Hay que hacer la pausa. Muy interesante considerar estos aspectos como los escenarios que se están desplegando ya cuando se está a punto de iniciar un nuevo periodo presidencial y parlamentario. Enseguida profundizamos más este tema y otros con Rafael Filisola, hoy nuestro invitado especial Conversando la Noche. Rafael Filisola con nosotros nos ayuda mucho a hacer una suerte de descripción de la situación, de la coyuntura, siempre con la visión de que todos queremos que mejoren las cosas de alguna manera. Desiré pasó 5 años en el Parlamento. En realidad, 10 en el Senado, claro, y 10. 5 en diputado. 15 en total. 3 periodos. Con razón que ella quería retirarse. Sí, quería retirar. Ella en realidad se iba a retirar ya en el periodo pasado. Ajá. Y le convencieron en el equipo, le alentaron. Esta vez también la alentaban a que continúe. Claro. A mí personalmente me hubiera gustado que se postule nuevamente, pero ella se adelantó. Antes de que se inicie el periodo electoral dijo ya públicamente que no se postulaba. Te hizo una jugada magistral porque te dejó la más difícil la voz para el siguiente periodo. Ahora, guapo el PDP, ¿eh? Guapo, porque un buen esfuerzo. Es un esfuerzo importante. Sí. Todos sabemos, porque todos pasamos o activamos política, sabemos lo difícil que es movilizar, motivar, cuando uno está sobre todo en desventaja de presupuesto, de números, de todo con los sectores grandes, digamos, ¿no? Sobre todo cuando no tenés estructura. Claro. Y no hay, a ver, vos estuviste en una elección difícil y sabés que no hay una estructura. Exacto. Una estructura organizativa que sea alternativa a la de los partidos tradicionales. Exacto. No hay. Eso es durísimo cuando uno hace política en Paraguay si no tenés la estructura. A propósito, yo tuve una discusión con varios referentes de la concertación y se tenía esa visión que creo que aportaban los cientistas políticos también, de que el Partido Colorado siempre tiene su techo duro ahí, fuerte, su 38-40% de votos y con eso gana. Sí. Y que como la oposición es mayor, entonces se les puede ganar. Pero otros creemos de que, sin embargo, siempre hay que capturar votos de la ANR, o si no es muy difícil ganar. Pasó en el 2008 con Lugo, me pasó a mí en Asunción también. ¿Vos también pensás de que el candidato que se presente alguna vez con intenciones de ganar pueda captar votos colorados, o esos ya son votos que van a ser siempre duros de la ANR? Mira, yo tengo mis dudas con relación a Lugo. Ajá. Porque si vos mirás la composición del voto en las elecciones del 2008, te vas a encontrar con que estaba Lino Viejo, que hizo una elección enorme. Sí. Tuvo el 20 y pico % de los votos. Y Lugo tuvo el 40% de los votos y el Partido Colorado tuvo el 30%. O sea, sumando los votos del Partido Colorado, de Blanca Ovelar, que fue candidata al Partido Colorado, sí, y de Oviedo sumaban 50%. O sea, ahí pareciera ser que más bien la división se generó en el Partido Colorado y eso le permitió ganar a Lugo. Asunción es un electorado, yo creo que más complejo. Sí. Porque la estructura del Partido Liberal en Asunción es más limitada. Claro.
yo estimo, Mario, que a vos te votó mucha gente independiente. Aparte de los aliados que tuviste, te votaron los independientes. Y fíjate nomás también ahora el voto en Asunción. Sí. Por ejemplo, muchísimos independientes le votaron a Patria Querida. Patria Querida hizo una gran elección. No sé muy bien, comparando entre Patria Querida y la lista de la Alianza, cómo quedamos, pero sé que Patria Querida hizo una gran elección. Entonces, es bastante complicado. Si vos mirás el electorado, más o menos el Partido Liberal tiene un 20 y tantos % de voto duro de entrada. Sí. El Partido Colorado tiene 1/3 y más. Y el voto independiente ha ido creciendo. Ha ido creciendo desde que se inició la democracia. Casi no había nada, había muy poco. Estaban el Partido Febrerista, los ¿Cierto? movimientos independientes. Fíjate que en Constitución para Todos llegamos a tener que para mí fue una experiencia muy exitosa para el tercer espacio. Logramos tener algo así como el 12, 13, creo que el 13%. Año 91. Año 91, sin nada. Sí. Pero a partir de ahí fue creciendo el tercer espacio. Fíjate la participación del tercer espacio en los últimos años en la Cámara de Senadores, que es la más proporcional, la más plural, es prácticamente 1/3. Pero con ese análisis, entonces Cruzada Nacional no extrajo tanto sus votos de la ANR, sino que el propio tercer espacio. Yo creo que Cruzada Nacional habrá tenido votos, o sea, a ver, habrá tenido votos de colorados y también votos liberales, pero yo creo que el grueso fue Claro. de independientes. Eso también Creo, explica. pero es una Claro. opinión bastante Intuitiva, digamos. Bastante intuitiva. Claro, todavía pero estamos. es algo que hay que estudiar, Mario. Sí. Yo creo que falta estudiar eso. Habría que estudiar quiénes te votaron a vos, Claro. quiénes le votaron a Martín Buren en su momento, en Asunción, cómo estuvo compuesto. Habría que estudiar mejor. Porque también otra cosa habrás leído, porque esto se insiste mucho, se dice, cada vez que fuimos con un liberal perdimos. Cuando fuimos con un independiente o con un tercer espacio ganamos, dicen Sí. ahora con el diario del lunes ya decimos eso, ¿verdad? Claro, en realidad Yoyito Franco llegó a ganar para Claro, vicepresidente. para Claro, vice. no se estaba jugando el poder. Podemos Cierto. decir eso en apoyo a los que A los que sostienen. piensan así. Claro. Pero, qué sé yo, Carlos Filisola, Sí. en su momento, Martín mismo tuvo mucha presencia, no era un liberal clásico, Claro. Prieto, It. Sí. Es interesante, no hubo ni que decir. Sí, a lo mejor, sí, la hipótesis un poco que apoya esa, o sea, el argumento que apoya esa hipótesis un poco sería que un Colorado se sentiría menos incómodo votándole a un independiente. Así. Por la Lo que hay que- por es la as- rivalidad entre los partidos Pero hay que tradicionales. asentar científicamente eso. Claro, pero sí, lo que tenemos, la evidencia que tenemos es que Lugo ganó las elecciones en algún momento y se estima que tuvo votos colorados y yo creo que habrá tenido votos colorados. Claro. Ahora, lo que no sabemos es si eso fue lo determinante, o sea, si... Eso es lo que falta estudiar con mayor detalle. Después un detalle también es que hubo baja participación con relación a las elecciones pasadas. En esta última. En esta última. Creo que, habría que mirar los números finales, pero lo último que leí es que hubo un 62%, Sí. que está muy lejos de ese 70% que tuvimos, no en las pasadas creo que hubo 65%. Sí. Y el otro dato es que Peña tuvo, en términos porcentuales, tuvo menos porcentaje que Abdo Sí. y menos porcentaje que Cartes. Qué curioso, ¿no? Porque eso habla de un decaimiento, Claro. pero sin embargo se sostiene fuerte el poder porque se fundamenta en el Parlamento y en las gobernaciones. O sea, dicho de otra manera, si nosotros conservábamos porcentualmente la porción de votos que tuvimos en las elecciones pasadas, en estas elecciones deberíamos haber ganado. Claro. O sea, Pero no estaba el factor payo. Claro. Nos dividieron el voto de esa manera y bueno, pero tampoco se le puede culpar al electorado. ¿Verdad? No. Si no le convencimos al electorado, la culpa es nuestra. Yo siempre trato de evitar eso porque es terrible cuando la gente dice no sabe votar la gente. No, la gente vota por lo que cree que le va a... O a veces hasta para romper el sistema, como ha pasado con Así muchos mismo. que votaban por cruzada, ¿no? Ahora, repasando un poco todo esto que hemos dicho anteriormente, acá hay que admitir que hay grandes derrotados. El Frente Guazú, que era un proyecto muy interesante, tuvo su peor elección histórica. Sí, yo creo que el problema con el Frente Guazú siempre fue que estaba muy centrado en la figura de Lugo, como que eran muy dependientes de Lugo
y como que era muy dependiente de los votos que iba a tener Lugo. O sea, pero claro, Lugo es una persona joven, tiene un liderazgo, conserva un liderazgo importante, uno de los líderes mejor valorados en el país. Pero claro, en esta ocasión estuvo ausente por su condición de salud y no pudo hacer campaña. Pero bueno, pero no puede ser que nos haya podido generar en 10 años. Bueno, claro, ese es el punto. O sea, ¿por qué? Otro liderazgo, ¿no? Claro, y un poco el fracaso de todos los que estamos en el tercer espacio, ¿verdad? ¿Cómo es que no hemos logrado construir una estructura organizativa alternativa que obviamente tiene que ser diferente? No va a ser esa estructura organizativa basada en la prebenda, basada en la intención de acceder a algún cargo, algún negocio. O sea, tiene que ser un modelo distinto. Es difícil, lógicamente, porque mucha gente se acerca, y vos habrás vivido eso, que mucha gente se acerca a la política y se acerca a la candidatura porque tiene la intención de tener un cargo público, y eso no puede ser, ¿verdad? Porque claro, así es como tenemos un modelo de Estado que no funciona. Pero un poco tenemos que asumir, ¿verdad?, que quienes militamos en el tercer espacio no hemos sido capaces de construir una estructura organizativa alternativa a la de los partidos tradicionales, y es algo que tenemos que empezar a hacerlo ahora. Y lo otro que es muy interesante, el Partido Colorado, hay que reconocer que tiene esa astucia política electoral, sobre todo extraordinaria, de ir cambiando también sus liderazgos, aunque esté por detrás del mismo equipo quizás, o esté en las mismas estructuras, pero ellos van inventándote de Blanca Ovelar hasta Guasmosi, Nicanor, Peña, Cartes, van jugando con diferentes jugadores. Decía el doctor Argaña, el Pato Donald puede ser candidato. Y bueno, parece que tenía razón. Bueno, si tenés más recursos, vas a tener también más posibilidades de comprar mejores estrategias de campaña, de pagar mejor marketing. Yo me acuerdo la primera elección en democracia con Rodríguez. La campaña de Rodríguez era visualmente atractiva y todo lo demás, a pesar de lo que traía Rodríguez consigo, ¿verdad? Claro. Y de repente la campaña de la INO no era visualmente tan atractiva y no estaba tan bien diseñada como esa. Sin embargo, la INO había luchado contra la dictadura y de la nada había consolidado la estructura del Partido Liberal, había sostenido la INO y otros más, ¿verdad? Tito Sayer, qué sé yo, habían mantenido la bandera de la oposición enfrentando a una dictadura, y de repente los herederos de la dictadura tenían un mejor marketing. Claro. Pero, y a eso sumarle el aparato, la estructura, la preventa, todo lo que viene alrededor, ¿no? Así mismo, pero sí, hay que decir, tienen una capacidad tremenda para ganar elecciones y una incapacidad notoria de hacer buenos gobiernos. O una capacidad notoria de hacer malos gobiernos, porque si al país le va como le va, es porque en gran medida porque es consecuencia de los gobiernos que ellos han... Esa es la conexión que nos hace a lo mejor la población, o no confía que los otros lo harán mejor, ¿no? Vamos a hacer la última pausa y estamos en la ronda de conclusiones con nuestro invitado. Hoy un lujo tenerlo a Rafa acá, hoy hablando tranquilos, distendidos. Ya después tendrá tiempo para ponerse nervioso 5 años. Vamos a la pausa y ya volvemos. Rafa Filisola con nosotros. Estuve nomás pensando, Rafa, que esta discusión de fraude, no fraude, está posponiendo otra discusión, que es la discusión de cómo recomponer el tercer espacio, cómo reformular la idea de la concertación, aunque tenga otro nombre. O sea, hay mucho trabajo para la oposición en este momento. Sí, te diría, vamos a decir, nosotros tenemos que ocuparnos del tercer espacio. Y creo que se generó mucha mística, mucho compañerismo en el marco de la concertación. Por supuesto, hay posiciones diferentes dentro del tercer espacio. O sea, hay un tercer espacio que tiene una posición conservadora o más hacia la derecha. Hay un tercer espacio que está claramente a la izquierda o en el centro izquierda. Hay posiciones centristas. No sé si vamos a poder compartir todos, vamos a decir, un mismo programa, un mismo proyecto. Pero tenemos que tener la capacidad, a lo mejor sin apearnos. Yo creo que, no sé, el Partido Federalista por su
por toda su lucha histórica, tiene que permanecer, la democracia cristiana tiene que permanecer, pero a lo mejor tendríamos que ir pensando en la Concertación como una figura ya más permanente, o sea, saber que, Claro. por ejemplo, tendríamos que ya empezar a imaginar cómo vamos a trabajar en las elecciones municipales, por Correcto, ejemplo. sí. Yo creo que se ha generado un debate bastante, más allá de que en un principio mucha gente buscaba gente a quien linchar en la plaza pública, Sí. buscar culpables, Sí. frustración, también algunos con oportunismo, con algo de oportunismo reclamar, qué sé yo, prematuramente liderazgo. Pero yo creo que hay un camino importante que tiene que seguir el Partido Liberal para crecer, fortalecerse, y creo que nosotros en el tercer espacio paralelamente tenemos que hacer ese mismo camino. Claro. Fortalecer nuestra identidad, unirnos más, mejorar nuestra estructura organizativa. Creo que hay mucho que podemos aprender de este proceso. Se generaron muchas afinidades en este proceso, así que creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Pero hay que concluir el duelo de lo que pasó el 30. Sí, por supuesto. Ya hay que velar y enterrar al muerto, ¿no? Ya Así está. mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Dicen por ahí, te voy a contar algo final, de que van a poner un presidente de la Cámara de Senadores de Honor Colorado, un vicepresidente de Fuerza Republicana, y se le va a ofrecer al tercer espacio la vicepresidencia segunda para mostrar una amplitud. Y ahí me contaron que surgió tu nombre. ¿Te hablaron ya? No, yo no escuché nada. ¿No? Lo que más bien, lo que sí escuché es que lo que era Añetete, a mí sigue siendo Añetete. Ahora Fuerza Republicana. Ahora Fuerza Republicana, que ellos van a reclamarla, o están reclamando la presidencia. Eso sí, Ok. eso sí escuché, y que estarían dispuestos a integrar un bloque con otros sectores. Ahora, como te digo, estamos todavía metidos en el Tribunal Electoral, Claro. siguiendo los procesos, así que la verdad que hablamos muy poco todavía. Claro. Pero sí somos, con los colegas de la oposición, sí ya tuvimos algunas primeras aproximaciones, y somos conscientes que tenemos que ser efectivos, tenemos que lograr mayoría, tenemos que tener la capacidad de llevar adelante nuestros proyectos, y que la gente demanda soluciones a sus problemas. Mi última pregunta, nos queda 2 minutos. Las famosas designaciones de Cartes y Velázquez, ¿cómo quedaron después de las elecciones? ¿Le parece que van a hacer efecto colchón y suavizar ese avance del Departamento de Estado norteamericano? Y depende mucho, esas designaciones, sí, ciertamente a Cartes le golpean en sus negocios, ¿verdad? Claro. Ahora, yo no sé exactamente nadie sabe, no creo que alguien sepa si el gobierno norteamericano tiene algo más contra Cartes o contra Velázquez. Porque si no tienen nada más, y si Cartes se ajusta a estas reglas que le impusieron de transferir sus activos y todo lo demás, debería quedar ahí. A ver, será un problema para sus negocios, porque obviamente no Claro. fue un problema para sus intereses políticos. Y ciertamente le limita a Cartes a operar en territorio paraguayo y no más allá de ahí. ¿Y si tienen algo más? Bueno, si tiene algo más sería ya con el Departamento de Justicia, Claro. porque ya intervino el Departamento de Estado, ya intervino el Departamento del Tesoro, y si hay algo más sería el Departamento de Justicia, y sería ya una causa penal y sería un pedido de extradición. Pero eso es algo que nosotros no podemos saber. Bueno, Rafa, te agradezco mucho, como siempre, tu locuacidad para decir tranquilo las cosas, explicar, diseñar escenarios. Te usamos más como analista de vuelta que como político, pero ya hablaremos después de proyectos, de movidas que hay que hacer para responder a la gente que está esperando de todas maneras que sus Así políticos le den soluciones. ¿Te estás preparado para estos 5 años? Estoy preparado. Estoy preparado y bueno, listo para poner todo el empeño. Esa es la idea, justamente porque, como bien nos decían los otros días algunos especialistas, nadie gana todo el tiempo. Siempre va a tener que haber, en democracia por lo menos, una suerte de debate bien intenso sobre los temas fundamentales del país. Y ahí tiene que estar firme, fuerte, un parlamentario como Rafael Filisola. Gracias por venir, Rafa. Un gusto, Mario. Vamos a seguir hablando seguramente en otra oportunidad. Nosotros nos vamos por el momento. Gracias a ustedes porque siempre participan, están ahí tratando también, igual que nosotros, de ver con cierta esperanza
el futuro de nuestro país. Al final se trata de eso. Gracias y muy buenas noches.